¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes Tal o vez buenas noches. noches, buenas nevadas, no sé. Sí, incluso, ¿por qué Ahora no? que sí. Bueno, Como protocolo de audiencia nos vamos a como presentar. protocolo de Sí. audiencia, yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo Flores. Y pues en esta ocasión traemos un tema curioso, Sí, un tanto cuanto divertido, divertido y curioso pero por... también te hace sacar bilis. Sí, es que uno se da cuenta que el nivel no sube No, de ninguna de las dos lados, además. sí, Y que falta por ahí regulación, creo yo. bastante. Y Criterio, verdadero criterio. verdadero criterio. Y pues bueno, el tema es pues las tesis que nadie pidió Sí, o que ya han pedido varias veces y que se ajá, siguen publicando. sí. Pues empecemos. Ah, al unísono, Sí, a ver. Primero que nada, bueno, yo como persona con formación histórica te puedo decir, es que las sociedades no cambian. La historia no mejora nada más por el simple transcurso del tiempo, pero a no, veces los abogados tenemos esa idea de que, ya estamos en la 11ª época y ya tenemos que tener temas mejores que los de la 5ª época. Y no, no. definitivamente no. Y justamente ese es el tema, ¿no? Sobre las tesis que nadie pidió. Sí, Porque, híjole, revisar el semanario cada viernes de repente es, pues vaya, es una tarea que recomiendo en lo sí, general porque te mantiene actualizado, pero al mismo tiempo es una tarea que te saca un poquito de quicio a veces, sí, porque de repente ves publicadas cosas que dices, ¿es en serio? Necesitábamos una tesis que nos viniera a explicar. Y yo entiendo que esto a veces no es una situación del colegiado o del pleno, ¿no? O de las salas de la Suprema, sino a veces de los abogados aferrados, claro, que seguimos insistiendo con un tema en específico, pero la cuestión es, ¿no teníamos ya un pronunciamiento previo de esto? sí. O, perdón, que la ley no es lo suficientemente clara. Así es. Sí, porque hay veces que hay interpretaciones donde no la No es necesitas. necesario, sí, Y bueno, nos pasa mucho en el área civil, sí. ¿no? Donde se supondría que el primer parámetro de interpretación es conforme a la letra. El texto de la ley, sí. Conforme a la letra. Antes de que te vayas a la integración, antes de que te vayas a cualquier otro Ejercicio, ejercicio interpretativo, primero a ver qué entiendo por lo que me está diciendo la ley. Y sí, ya ahora sí, después vamos a ver si hay una necesidad, un requisito de que tenga una interpretación adicional. sí, Y lamentablemente nuestras tesis, bueno, no hablemos de las aisladas, ¿no? Pero en jurisprudencia abunda sí. este tema. Ah, es verdaderamente es un problema porque yo me pregunto, las leyes se supone que están redactadas en español. Estoy de acuerdo Sí. que hay casos donde están redactadas en abogañol, Sí. pero la mayor parte de las leyes están redactadas en español y en teoría cualquier persona que sepa español debería poderlas entender, Así es. ¿sí? No quiere decir que nunca tenga que haber un ejercicio de interpretación. Hay casos donde sí es necesario, Sí. pero por lo general primero vamos a ver el texto que dice cuál es la interpretación posible y si hay dos o tres distintas interpretaciones, cuál debe preferirse, Así es. ¿no? Pero el problema es de pronto encontrarse tesis, digo, no sé tú qué opinas de esa tesis que ya es muy vieja, de la protesta de decir verdad en amparo. Ah, que hay varias, Hay además. varias, hay varias, y yo digo, ¿qué no dice la ley de amparo clarito? Bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que le consten al quejoso y que sean antecedentes del acto reclamado. Entonces, se presupone que en tu demanda de amparo tienes que poner que bajo protesta de decir verdad manifiestas tales hechos. Claro, aquí, y yo por eso indicaba, ¿no? En cierta medida, que no sube el nivel de No, ninguno de los dos lados, porque esto implica que hay un abogado aferrado, ¿no? Que
pues en su machote, ¿no? Porque de otra forma no veo la forma de que se te olvide. Pues se le olvidó la protesta Sí, y se tiene que aferrar a que se la admitan, sí, ¿no? Agotando los recursos que tenga que agotar con tal de que le admitan la demanda, Sí. ¿no? Porque pues el plazo se venció. claro. Entonces, si se la desechan, obviamente va a implicar ahí un perjuicio grave para su cliente. Pero aquí la cuestión es, ok, supongamos, ¿no? Que es, pues, repetitivo el tema. Pues no avientas dos tesis No, iguales dentro de la misma época. no. Bueno, ni siquiera en épocas Ni diferentes. siquiera, sí, claro, si tenemos una de la quinta época que sirve ahorita, Sí. se queda la de la quinta. Aquí creo que viene un tema, una cuestión que decía, y cito las palabras del maestro Guzmán, es que la jurisprudencia no es derogatoria de la ley, No, ¿sí? Es un complemento a la ley. Entonces, en tanto la ley siga siendo tal, siga teniendo el mismo texto, aunque se reforme. Vamos, se expidió una nueva ley de amparo, pero hay partes de la ley de amparo que se siguen pareciendo a la de la ley de 1936, así que es. siguen teniendo sustancialmente lo mismo. Bueno, entonces las tesis que interpretan eso siguen siendo vigentes en tanto la ley sigue siendo vigente. Así es. ¿Sí? Y eso es, vaya, no sé si nunca se ha planteado el problema por parte del Consejo de la Judicatura en lo general, porque pues, sería a ellos Sí. a quien correspondería crear un órgano que revise cuáles son las tesis que se están recibiendo. Se supone que para eso o sea, está el semanario judicial de la federación que debería decirle al colegiado, oye, me mandaste esta tesis que se parece a otra que publicaste hace 15 días o hace Sí. un mes y que crees que pues, tratan lo mismo. No tengo por qué publicar, o no tendría que publicarse esta tesis. Chécate a ver Sí, si es hay otra reiterativa. cuestión, ¿no? Es reiterativa. Si abordas a lo mejor un tema diferente o Sí. hay a lo mejor algún ángulo que no cubriste anteriormente Va, y todavía sería que, ¿sabes Sí. qué? Readáptala, para que ajustala. quede claro. Exactamente, a lo que te faltó únicamente de la vez pasada o el criterio Sí. nuevo que realmente estás emitiendo, lo novedoso únicamente, y puliríamos mucho el semanario. Sí, Y yo creo que ese es el tema, finalmente, ¿no? Pulir el Sí. semanario judicial de la federación, que pareciera que, no sé si no es, no sé si nadie se ha dado cuenta que yo quisiera pensar que sí, al menos de este lado nos damos cuenta, o no les interesa. ¿será acaso que hay una cuota de tesis por cubrir? Es que la maldita estadística por encima de la legalidad Sí, es un tema también pendiente de un café, de hecho, ¿no? En que, híjole, la legalidad y la estadística en el Poder Judicial de la Federación puede más la estadística, sí, siempre. dicen que el ministro Mariano Azuela tenía un dicho de que el secretario de Estudio y Cuenta tenía que equilibrar las dos cosas de su puesto. Ni mucho estudio que no haya cuenta, ni mucha cuenta que no haya estudio. El Así. problema es que de pronto nos topamos con que en serio hay mucha cuenta Sí. y poco estudio. Sí. Y vaya, el problema es traducir esto a... Vaya, y no es tanto que se publiquen muchísimas tesis, sino que hay veces No. en las que, sobre todo es notable cuando si son varias, ¿no? Más de 20, 30, sí te das cuenta que te cuelan 2, 3 criterios que dices, a ver, esto ya estaba antes, Sí, de esto ya hay al menos una anterior, ¿no? Y por ejemplo, esto me pasó el año pasado sí, con las tesis en relación a la suspensión provisional por COVID-19. sí. Emitieron, no te mentiré, unas 10 tesis, Sí, jurisprudencias. Y no, no podía ser más concreto el tema. ¿No? Sí. O sea, realmente es, ok, puede tener efectos restitutorios, ya se acabó, independientemente del rango etario, independientemente... No, tuvieron que hacer una tesis por rango etario que decía exactamente lo mismo. sí. Y ese es el problema. Y además una cuestión que, perdón, la suspensión con efectos restitutorios está en la ley. Los Bueno, requisitos están en la ley. ese por sí mismo también es un Pero- tema para un café, Claro. porque están peleados todavía con la suspensión con efectos restitutorios. Y precisamente por esto, pues se necesitó esta tesis, ¿no? Oye, así ¿sabes qué? es. Pues a lo mejor
fíjate que tal vez sí hay un peligro en la vida. Ajá. Que ahí es donde está la interpretación, ¿no? Sí. No tanto por cuanto a los efectos restitutorios, supongamos, ¿no? Que ya los dan por hecho, que sí se puede, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿se pone o no en peligro la vida? Sí, va, ahí emitimos criterio. Sí. Pero, te digo, fueron como 10 tesis y luego Sí. sacaron otra para los médicos particulares. Va en el mismo sentido. Sí. Y te digo, eso pasó mucho el año pasado con esas tesis, con esos amparos de los papás que querían que vacunaran a sus hijos. Finalmente se abrió la vacunación para los menores. Pero, vaya, si eso nos pasó el año pasado. Sí. Si hiciéramos el ejercicio de revisar en el semanario así temas, ¿no? Muy específicos, híjole, yo creo que encontramos muchas tesis como para depurar. Así es. Y esto tiene que ver con que obviamente detrás de esas tesis hay una parte, un abogado que promovió recurso, Sí. ¿no? Y el recurso pues tuvo que llegar hasta un colegiado, ¿no? Así es. En el caso de la suspensión con efectos restitutorios, pues tiene la problemática de que, claro, te la niegan, entonces te vas al recurso procedente, Sí. ¿no? Y entonces tiene que haber un pronunciamiento. Pero no todo pronunciamiento por parte del colegiado constituye tesis jurisprudencial. Es que ahí es donde justamente la crítica es para ambos lados, ¿no? Sí. Tanto para el litigante aferrado, ¿no? De que ya tienes un criterio que dice que no, amigo, ¿para qué te encharcas en algo que ya tienes una jurisprudencia? Ahora, hay temas debatibles, Sí. ¿no? Y también yo lo he llegado a mencionar por ahí en los viernes de jurisprudencia donde dices, oh, híjole, no estoy tan de acuerdo con este criterio, pero mientras es obligatorio. Así es. Y en un momento dado, mientras sea obligatorio, pues uno tiene que buscar la forma de cumplir. Claro. No te peleas con las interpretaciones obligatorias, Claro. ¿no? Sino que buscas cumplirlas. La cuestión es, cuando sí es necesario, tienes que buscar la modificación. Sí. Pero hay temas, por ejemplo, es la protesta de decir verdad. ¿Para qué te peleas con eso? Exactamente, está en la ley. Sí. Y, perdón, digo, ahí entiendo que la interpretación más dura era si el protesto lo necesario equivale a la protesta de decir verdad. Pues es que no es lo mismo. ¿No? Así de sencillo, no es lo mismo. ¿Para qué te peleas? Ahora sí que, ¿qué necesidad? Como decía Sí. Juan Gabriel, ¿para qué necesidad? ¿Para qué tienes? tanto problema? ¿Para qué Claro. tanto problema pudiendo poner una mínima frasecita en tu machote? Así es. Sí, y es que, vaya, hay que saber elegir nuestras batallas también, ¿no? De este lado, ¿no? Como litigante es, precisamente por eso es un buen ejercicio el estar Sí. revisando, ¿no? La actualización de la jurisprudencia, porque de repente sí te cuelan los cambios de criterio, Así es. ¿no? Y dices, ok, ahora no va a ser así, ahora Sí. cambió el criterio, pero, híjole, complicado. Sí. ¿No? Muy complicado y, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo una tesis reciente, reciente hablo 2022 porque esto se está grabando 2023, donde decían por ahí que en el emplazamiento de los mercantiles, Ujú. que si no te corrían traslado, ya ves que te piden que la CURP, que el RFC, pues que si no te corren traslado con esos documentos, tu emplazamiento puede ser nulo. Sí. Y aquí es debatible. Yo en su momento lo externé, no estoy de acuerdo con la tesis. ¿Por qué? Porque no vas a desahogar propiamente una vista, no vas a impugnar esos documentos. Sí. El la CURP de la parte actora, para efectos de las defensas del demandado, son irrelevantes. Cuando, además, perdón, pero si nos vamos a una interpretación directa de los códigos civil y de comercio, dar vista es, el expediente está ahí a la vista en la secretaría Así y es. puedes consultarlo todo lo que quieras. La Así parte, si el expediente está glosado, la parte bien puede revisar el expediente durante los 8, 10 días o 15 que le dan para contestar, Así es. ¿no? Entonces, en teoría, aunque no te corrieron traslado con un documento, pero el expediente ahí está. Sí. Tú puedes ir a consultarlo. Pero bueno, entiendo el tema. Sí, copias, el emplazamiento, ¿no? Y yo creo que ese fue el tema de ruido, ¿no? Es que es Sí. el emplazamiento, es el acto procesal más importante, pero Además, esa es una cuestión dogmática. Sí. ¿No? La parte de las tesis que siguen siendo dogmáticas. sí. Sí, y justo es donde habría aquí el área de oportunidad, ¿no? Donde se podría por ahí, pues, empezar a filtrar, ¿no? Aquellas tesis que dices, esto no va a cambiar. Claro.
¿no? Sobre todo en cuestiones, por ejemplo, yo no me he topado recientemente con tesis relacionadas, por ejemplo, a los procesos sucesorios. No. Puede ser que ya se haya dicho todo lo que se tenía que decir en esa materia. O No tal lo vez creo. que ya no hay código procesal, código federal, nacional El de nacional de... procedimientos. Sí, claro. Cuando Cuando haya la haya, reforma, ajá, va a vamos a requerir volver. una reinterpretación. Pero de momento pareciera que ya hay Sí, ciertos criterios que ya son dogmáticos, sí, ¿no? Entonces, podría apartarse, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Miren, cuando vayan a mandar, antes de mandar sus tesis, ¿no? Al semanario, pues revísense estas. claro, Si son del mismo tema, van en el mismo sentido, o si hay un cambio de criterio, ahí sí sería importante, claro, pues chéquenlo antes, sí. ¿no? O un filtro, porque nos llenamos de tesis que nos dicen lo mismo y muchas incluso pues hasta irrelevantes. Así es. Ahora, no sé tú qué opines, pero de pronto dos colegiados de dos distintos circuitos llegan a la misma conclusión, Sí, eso es notorio, y claro, cada uno publica por su parte su tesis. sí, Pero hay ocasiones donde viene un segundo, tercero, cuarto colegiado que toma de esa misma, ahora sí que retoma ese mismo criterio y bueno, pues aplica la tesis tipo Yasmín Esquivel, sí. ¿no? De copiar el contenido. Digo, no está mal porque finalmente es un criterio, ¿no? Que están asumiendo, pero no es demasiado reiterativo. ¿No sería mejor que, ok, el tribunal colegiado del circuito tal se acoge al criterio que ya publicó el Mm, otro ¿Me estás criterio? queriendo decir que también hay plagio en las tesis de jurisprudencia? Pues yo diría que sí, ¿no? El ejemplo pesa. Sí, 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 sí. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí. Híjole. Bueno, es un tema, yo creo que difícil porque tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Sí, Hablábamos de la posibilidad de la creación de un órgano que pudiera llegar a encargarse de filtrar estas tesis, así es. pero pues, híjole, ¿será que con la nueva presidenta se pueda llegar a generar esto? Ojalá, digo, quiero pensar, ella es una persona de carrera judicial, pero no sé qué tan inmiscuida haya estado en la cuestión de la elaboración de las tesis y sobre todo la publicación de estas, porque ¿quiénes vemos las tesis? Por un lado los litigantes y por otro lado hay que decirlo, los secretarios. Sí, Es el secretario el que se tiene que chutar sí, el semanario. Entiendo que probablemente los magistrados también, pero creo que es en menor medida el que las sí, vea. sí, Ahora ya, sí ya que traen el resumen ellos. el que las vea chaleco es el secretario. Y creo que es ahí donde la talacha cuenta, ¿no? El secretario es el que se tiene que chutar y buscar a ver qué Sí, tesis puede aplicar y cuál no y todo esto. Y no sé qué tanto en el momento que ese secretario llega a magistrado o a juez, sí. se le olvida. Sí, 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 bueno, eh, la comodidad, Así ¿no? es. Finalmente también es algo que pesa Sí, en este caso en concreto, porque pues como yo ya no soy el que batalla con eso, pues ¿para qué mejorarlo? ¿Para qué proponer algún tipo de, pues sí, mejora, ¿no? claro. Propiamente. Eh, híjole, esto me... Me da un mal sabor de boca, Sí. ¿no? Porque implicaría que, pues, nuestro Poder Judicial de la Federación no quiere mejorar. Pues es que en realidad yo nunca les he visto así como que la gran intención de mejorar en algunos aspectos. Tenemos ahí que, perdón, le seguimos diciendo nueva ley de amparo cuando Sí. va a cumplir 10 años en abril de este año. No, se viene la reforma y todavía le decías, todavía nueva ley. Nueva ley de amparo, sí, así es. Y ya trae el tema de efectos restitutorios Sí, y hay un amplio número de colegiados sí. que siguen confirmando negativas de suspensión bajo el argumento de es que se resarciría al quejoso en sus derechos y por lo tanto Nos quedamos sin nos materia. quedamos sin materia, con una tesis que es de la quinta época, que no es derogatoria de lo que dice la ley de amparo, Así es. ¿sí? En cambio, de pronto uno puede encontrar en la quinta época algunas tesis que son concretas, Sí, sustanciales sí. y que no son repetitivas. Que también Sí. te encuentras con algunas aberraciones de Claro, la época, ¿no? Que claro. dices, bueno, eran otros tiempos. Digo, no sé si tú hayas ubicado alguna vez esa tesis donde dice que es improcedente la reclamación del cumplimiento forzoso de la cláusula del débito carnal en el matrimonio. Sí,
Lo que quiere decir que alguien intentó. Sí. Aquí lo interesante hubiera sido cómo lo ejecutas. Que vaya el actuario y a A dar- latigazos sí. y toda la cosa, ¿no? Interesante. Al más puro estilo Christian Grey Yo creo. o el Marqués de Sade. O el Marqués de Sade. Claro, sí. Hubiera sido un sí, ¿no? Una diligencia interesante de leer por parte del actuario. Sí. No, definitivamente. No sé si hubiera puesto atención realmente mientras escribía. Difícil, ¿no? Complicado Sí. y además, vaya, para darle el seguimiento. Es como con las Sí. convivencias, ¿no? Tendría que haber ido que una vez a la semana. Sí. Complicado, ¿no? Pero bueno, de eso se entiende, ¿no? Por la época que Claro. pues ya no son acorde con y que además en su momento estaban interpretando un código civil, Claro. ¿no? Completamente distinto al que tenemos hoy día. Sucede con la ley de amparo, Así es. ¿no? Que muchas de esas tesis que todavía quieren aplicar, pues ya no son aplicables. Así es. Aquí también hay un tema. Yo en Morelos alguna vez vi un decreto, una serie de decretos que se emitieron en el periodo de Graco Ramírez, que derogaban o declaraban derogadas tácitamente algunas leyes que seguían en el orden jurídico, pero que decían, oye, existió una ley posterior que la derogó, ¿no? O que ya no son aplicables. Por ahí estaba incluso la ley de aranceles Sí, para los abogados, ¿no? Porque aquí había una ley de sí, arancel existió. que además, pues bueno, si todos los abogados que hubiéramos cobrado con esa ley, nos morimos de hambre. Sí, 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 porque además supongamos que nuestro Congreso no es como que cada año lo hubiera estado reformando, Así entonces es. se hubieran quedado esos aranceles mucho tiempo. mucho tiempo, entonces hubo una declaratoria de que ciertas leyes, entre ellas esta, habían quedado derogadas, ya sea por derogación tácita o por falta de uso, ¿no? La cuestión esta del derecho vigente, pero no positivo, Así que es. manejaba García Maínez, pero en la jurisprudencia no hay tal. No existe Sí. un órgano que diga, a ver, esta tesis ya perdió vigencia porque la norma que la emitió o Sí. la norma que se interpretó ya cambió por completo. Así es. Y quizá eso es lo que tendría que tener también el semanario. Fíjate, eso incluso podría... bueno, es que por cualquiera de los dos frentes es complicado que se llegue a dar, Sí, porque podríamos hablar de por ahí un articulito nada más que agregarle a la ley de amparo. sí, Suficiente para que se pudiera llegar a dar, ¿no? Claro. Esta situación, de, pues sí, en su momento cuando una tesis aislada de jurisprudencia interprete alguna ley que ya no se encuentre vigente, pues ya no será aplicable, así ¿no? es. Eso se puede poner en la ley de amparo sin necesidad de tocar el semanario, pero tendría que hacerlo el Congreso. Voluntad política, el otro gran muro con el que nos topamos siempre Sí. en este podcast. Sí, sí, sí. Pues te digo, no sé qué sería Sí. más sencillo, que lo haga el Consejo de la Judicatura o que lo haga el Congreso. Yo no apostaría por ninguno. De hecho. Sí, no. No. Podría hacerse a lo mejor por ahí algún tipo de carrera, a ver cuál de los dos se le ocurre primero. Pero es que entonces es poner como un caracol y una tortuga a competir a ver Sí. cuál llega a la meta. Sí. Es complicado porque además es un tema que ni siquiera está sobre la mesa. Sí, No, ya desde ahí podemos partir. No Sí. es un tema que les pase por aquí ni tantito. No. O sea, no es un tema que no los deje dormir, que Sí, les el estorbe. Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ya, yo creo que con eso decimos todo de que Sí. en el Congreso, por el Congreso no va a venir, ¿no? Y sí, no, definitivamente no. Y obviamente por parte del Consejo de la Judicatura, pues si en este cambio de presidencia, pues viene por ahí con algún tipo de aires de mejora, podría venir por ahí. Podría. Y en ese caso, digo, no cuenta como tal el semanario facultades para publicar esta tesis, ya no es válida, No. pero sí tendría facultades para poner una nota a pie de página de que la norma que está interpretando Sí, como, ya quedó derogada. como lo hacen en su momento con las tesis que ya fueron Que superadas. se superan por contradicción sí. o alguna Sí, cuestión. no es mayor cosa ni vayas a hacer una gran reforma o Así modificación. Pero sí es necesario. Al menos yo lo veo necesario. Sí. Ay, pues, ¿Cómo concluimos? ¿cómo concluimos? Híjole, es que es un tema complicado porque por una parte está lo aferrado del litigante que reitera temas que se entendería superados o quisiéramos pensar superados.
Y por la otra, pues los colegiados, ¿no? Y pues bueno, demás órganos que emiten jurisprudencia que piensan que siguen encontrando el hilo negro cuando no es así. Así es. Y pues de los dos lados no hay para quién ir, ¿no? Es que más bien creo que parte de la conclusión sería que ambos bandos necesitamos algo de autocrítica. Y elevar el nivel, Sí, definitivamente. Pero, ay, es difícil, bastante, bastante bastante difícil. difícil. Pues bueno, esperamos ver sus comentarios. Espero que se hayan divertido al menos, un poco entretenido. Ya saben, dejar su like, compartir el contenido y suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias.